también proyectar, ¿no? El desenvolvimiento, se entiende, de la empresa a futuro. Bien, entonces, muchachos, cuando ustedes hacen un análisis financiero, no solamente te basas en la información actual, bien, es decir, en el estado financiero, digamos, del último año que estás revisando, sino que incluso tú revisas o comparas esta información con años anteriores. ¿Por qué? Porque al comparar con años anteriores, tú puedes ver las tendencias que tiene la empresa en respecto a su crecimiento. Bien, por ejemplo, si tú fueras un inversionista, ¿sí? Si fueras un inversionista, no solamente tendrías que revisar el año, estado financiero pues, del último año, ¿verdad? Tú si, por ejemplo, quieres invertir en una empresa, seguramente que vas a retroceder por lo menos unos 4 años para ver las tendencias de crecimiento de esta empresa. Bien, cómo ha sido su tendencia, por ejemplo, en el tema del nivel de ventas, cómo ha sido su tendencia de repente en el nivel de las utilidades que ha ido generando año tras año. Bien, de repente es una empresa que un año no tenía utilidades, otro año aumenta en utilidades, nuevamente tiene un bajón, ¿sí? Entonces, de repente es una empresa con cierta gestión que hace pues que sea volátil, ¿no es cierto?, el tema de su rentabilidad. Entonces, muchachos, para eso sirve pues el estado, la información, ¿no?, de los estados financieros y su posterior análisis. Bien, a ver, veamos acá nos plantean algunos objetivos, ¿no?, o la finalidad pues, que tiene este análisis financiero. A ver, muchachos, aquí nosotros lo que tenemos que tener en cuenta que para realizar un análisis financiero realmente no necesitas los 4 estados financieros básicos, ¿no?, que tú conoces. Bien, ¿por qué razón? Si bien tú sabes que hay 4 estados financieros básicos, el estado de flujos de efectivo, que es uno de los estados financieros, esa información o el monto total, ¿no?, que te arroja tu estado de flujos de efectivo, ¿tú dónde lo ves finalmente plasmado? ¿Dónde está el resultado? ¿En qué estado financiero? A ver, por ejemplo, flujos de efectivo, tú sabes que es únicamente el tema del movimiento de la cuenta 10, ¿verdad? Efectivo y equivalentes de efectivo. Pero ese saldo de la cuenta 10, ¿dónde finalmente también lo encuentras? Ya en caja y banco, pero no, en estado financiero. ¿En cuál de los que ustedes conocen? Y de los que siempre hacemos. ¿En el de resultados? Es en el de situación financiera, ¿no es cierto? Porque en la situación financiera tú tienes efectivo y equivalentes de efectivo, ¿no? Entonces, finalmente esa información que tú tienes en tu estado de flujos de efectivo, tú ves también en tu estado de situación financiera. Bien. Por ejemplo, en el caso del estado de cambios en el patrimonio, tú sabes que ese estado financiero lo que te va a ti a dar como información finalmente son estas operaciones, ¿no?, que han generado algún aumento o variación en las cuentas patrimoniales y luego te va a dar el saldo del patrimonio, ¿verdad? El saldo del patrimonio. Bien, pero dime, el rubro del patrimonio también, ¿dónde lo encuentras? En el estado de situación financiera. En el estado de situación financiera. Bien, ahora, el estado de resultados. El estado de resultados se llama así porque finalmente te da a conocer el resultado económico que ha tenido la empresa, ¿verdad? Sea utilidad, sea pérdida. Ya, pero también te pregunto, este estado de resultados, esa utilidad o pérdida, ¿dónde termina plasmado? ¿Dónde terminas mostrándolo también? Igual, ¿no es cierto? En el estado de situación financiera. Entonces nosotros nos damos cuenta que, digamos, no valga la redundancia, ¿no?, los resultados que tienen los otros estados financieros o esa información finalmente converge en el estado de situación financiera, ¿verdad? Solo que en el caso del estado de resultados, tú no
solamente te puedes basar, pues, viendo tu estado de situación financiera que ganaste o perdiste tal monto, sino que tú lo que necesitas es saber cómo es que llegaste a esa ganancia o a esa pérdida. Es por eso que tú también, ¿no? Al momento que has aprendido todos tus estados financieros, uno de los estados financieros también bastante importantes es el estado de resultados. Y cuando tú elaboras, ¿no?, tu balance de comprobación, se entiende que estos dos estados financieros salen juntos, ¿verdad? Y se ven juntos. ¿Por qué? Porque ambos te dan a conocer, pues, esta situación integral de la empresa. Bien, ahora, otro punto más con el análisis financiero, que esto a ti te sirve para qué. Por ejemplo, para evaluar la rentabilidad de la empresa, ¿no es cierto? Bien, el tema de la rentabilidad, ¿en qué estado financiero te daría esa información? Estarías evaluando la rentabilidad de la empresa. ¿Qué estado financiero a ti te daría esa información? A ver. Claro, en el estado de resultados. ¿Sí? Si tú quieres evaluar la rentabilidad de la empresa, tú obviamente vas a ir a revisar tu estado de resultados, porque ese es el que te va a indicar, ¿no?, cuáles fueron tus ingresos en el año, qué gastos incurrió la empresa, y finalmente te va a decir, ¿ganaste o perdiste? ¿No es cierto? Bien, entonces cuando tú quieres evaluar la rentabilidad de la empresa, ya, voy a revisar mi estado de resultados. Bien, a ver, otra cosa que tú vas a determinar, por ejemplo, en un análisis financiero, es el tema de la solvencia que tiene la empresa. Bien, y la solvencia, ¿qué cosa quiere decir? A ver, chicos, si tú preguntas, por ejemplo, ¿mi negocio es rentable o no?, te estás refiriendo a que si tu negocio te genera utilidades o no, ¿verdad? O te genera ganancias o no. Bien, si tú dices, este negocio es rentable, ya, me está generando ganancias, ¿verdad? Ahora, otra cosa que te sirve para evaluar, ¿no?, en este tema del análisis financiero es la solvencia de la empresa. Ahora, yo les pregunto, ¿con qué tiene que ver la solvencia? ¿Cuándo tú puedes decir, esta empresa es solvente? ¿O cuándo tú puedes decir que tú mismo eres solvente, de repente haciendo una referencia, ¿no? Cuando tengo capacidad de endeudamiento. Ya, cuando tengo capacidad de endeudamiento. ¿Por qué? ¿Por qué tendrías capacidad de endeudamiento? Porque puedo acceder a préstamos, dinero. Ya, pero a ver, tú por ejemplo cuando pides un préstamo en una empresa bancaria, ¿te prestan así nomás? ¿O No, me te piden, prestan algo? A ver, ¿cómo qué cosas? te piden ingresos, ¿no? ¿No? Ingresos, Claro. pero también de repente, si es un préstamo de repente a gran escala, ¿sí?, o un préstamo bastante Hipotecario. razonable, te van a decir, ya, bueno, aparte de sus ingresos, ¿qué otras cosas más usted tiene, ¿no?, para poder responder con la deuda, ¿verdad? Por ejemplo, si tienes un predio no inscrito a tu nombre, ya, hipotequeo, ¿cierto? La garantía. Bien, entonces, por ejemplo, ahí estamos hablando de solvencia, ¿sí? Estamos hablando de solvencia. Es decir, la solvencia tiene que ver con esa capacidad que tiene la empresa de poder responder o pagar sus deudas, pero con los recursos que tiene. Bien, entonces, muchachos, también otro tema con el análisis financiero es que se evalúa, pues, la liquidez. La solvencia y la liquidez no necesariamente es lo mismo. Bien, a ver chicos, ¿la liquidez con qué tiene que ver? Con dinero en efectivo. Con el dinero en efectivo, ¿no es cierto? Contante y sonante para que puedas responder con cualquier deuda en el momento. Sí. Bien, entonces, muchachos, también en este tema del análisis financiero entra a tallar este punto de la liquidez. Es decir, a partir del
información de los estados financieros, tú puedes en este caso determinar si una empresa es rentable, si una empresa es solvente, si una empresa tiene liquidez. Bien, y obviamente, ¿no? Si estamos hablando de la rentabilidad, ya, yo tengo que ver cómo es que llega a esa ganancia, ¿sí? ¿Cómo es que llega a esta ganancia? ¿Cómo es que genera estas utilidades? ¿No? ¿A partir de qué? Bien, si estamos hablando de la solvencia, es qué recursos tiene esta empresa con los que puede responder sus deudas, ya sea sus deudas, digamos, a corto como también, sobre todo, a largo plazo. Bien. Ahora, el tema de la liquidez, ¿no? Es decir, cómo esta empresa puede generar efectivo en el corto plazo para también responder sus deudas en el corto plazo. Bien, entonces eso también se tiene pues que evaluarlo en el tema del análisis financiero. Bien, entonces chicos, sobre todo la diferenciación con el tema de la liquidez es que si bien la solvencia es, digamos, la evaluación, ¿no?, de cómo la empresa puede responder por la totalidad de sus deudas con los recursos que tiene, la liquidez tiene que ver en qué plazo puede responder, ¿sí? Es decir, si puede cumplir con el plazo establecido, ¿ok?, para el pago de sus deudas. Bien, chicos, entonces vamos avanzando un poquito. Acá tenemos las metodologías del análisis financiero. Dentro de lo que es el análisis financiero también entra a tallar el tema de ratios, que ya es un poquito más específico. Pero sobre todo vamos a basarnos en estos análisis. ¿Bien? Los métodos de análisis financiero. Tenemos el análisis vertical y también tenemos el análisis horizontal. A ver, cuando nosotros realizamos un análisis vertical de un estado financiero, simplemente lo que vamos a realizar, te dice, ¿no?, se utiliza para determinar el porcentaje que representa cada partida, bien, sobre un monto base dentro del estado financiero. Bien, ahora, ¿cuál sería el monto base o el 100% al momento que tú realizas un análisis de carácter vertical? El total de los activos. Bien, el total de los activos. Entonces, este análisis vertical simplemente consiste en ¿qué? En que tú determines qué porcentaje representa cada una de las partidas, ¿sí?, que conforman este estado financiero respecto a un monto base. ¿El monto base cuál va a ser? El total de tus activos. Bien, simplemente el total de tus activos. También puedes tomar el total del pasivo y patrimonio. ¿Por qué? Porque es el mismo monto, ¿no es cierto? Tú sabes que al momento que realizas este estado financiero, activo es igual a la suma del pasivo con patrimonio. Entonces, es el mismo monto, nada más. Bien, chicos, es por eso que acá tú ves, ¿no?, el porcentaje de representación de los activos corrientes, ¿no?, respecto al total de activos, el porcentaje de representación de pasivos corrientes o no corrientes, ¿no?, respecto al total de activos, el porcentaje de representación del patrimonio respecto al total de los activos. ¿Bien? Entonces, en esta metodología es el análisis vertical. A ver, chicos, por ejemplo, en este pequeño estado financiero, a ver, nosotros estamos viendo ahí cómo se conforma el activo, el pasivo y el patrimonio. Bien, activo, pasivo y patrimonio. ¿Qué podrían decirme de aquí? Muy aparte del tema del porcentaje, ¿no?, que ya sabemos cómo se calcula. Que ha sido un año rentable, ¿no? Ha tenido utilidades acumuladas del 25%. Ya. Podríamos decir que ese total de utilidades se entiende que corresponde posiblemente a varios años, ¿no? O de repente solamente a ese año. Bien. A ver,
les pregunto, ¿esta empresa puede responder por sus deudas a corto plazo? ¿O tendría problemas para pagar sus deudas a corto plazo? ¿No? Yo digo, ¿Qué me dices, sí o no? yo digo que no. No, ¿verdad? Ujú. ¿Por qué, Julio? Porque sus activos corrientes son el 47% y sus pasivos corrientes, bueno, representan el 20% de la deuda. Es decir, tiene capacidad Claro. para hacer el pago. ¿No? Es decir, tú viendo solamente el rubro de activos corrientes, sabes que esa empresa se entiende que en el corto plazo va a generar efectivo. Ujú. Bien, va a generar efectivo y por lo tanto va a poder pues responder con sus deudas a corto plazo. Bien, a ver, si nosotros nos pasamos en el tema del patrimonio, ¿no? Les pregunto, ¿esta empresa puede responder por sus deudas con el patrimonio que tiene? Nosotros vemos los montos y también, ¿no? Su estructura patrimonial le permite también cubrir sus deudas en total, digamos todos sus pasivos, ¿verdad? Bien, entonces, como que revisando acá la información que nos presenta este estado financiero, esta empresa pues no tendría problemas, ¿no? Respecto a algún endeudamiento que pudiera tener. Bien. Ahora tenemos acá el tema del análisis horizontal. A ver, el análisis horizontal, muchachos, simplemente se hace comparando la información De años. de un estado financiero de un año con otro año. Bien, se entiende con el año anterior. Es más, cuando tú presentas estados financieros, ¿sí? Cuando presentas estados financieros, realmente tú deberías presentarlos así, de esta forma. Bien, tu año actual, tu año anterior. Bien, ¿para qué? Para que así puedas justamente comparar cada una de las partidas, ¿sí? Y poder observar, ¿no? Cómo se incrementaron o cómo disminuyeron. Bien, bien, entonces realmente cuando uno presenta estados financieros lo debes de presentar de esta forma, comparando, bien, un año con otro. Si tú, por ejemplo, digamos, entras a revisar información financiera, ¿no? de distintas empresas, supongamos las que cotizan en bolsa, tú vas a encontrar sus estados financieros así, de esta forma. ¿Siempre Bien. 2 años? ¿O Normalmente son 2 años, pero puedes incluso Claro. de repente revisar pues años anteriores, bien, pero lo principal es así, 2 años, bien. El año actual se entiende con el año anterior para que así puedas comparar, ¿no? Y ver estas tendencias de aumentos o disminuciones. Bien, chicos, entonces ahí tenemos este tema del análisis horizontal, ¿no? Ya sabes que el tema del incremento o disminución simplemente lo haces realizando una diferencia, ¿no es cierto? Ahí tú puedes ver, ¿no? Activos corrientes, supongamos que este es año 2021, este es año 2022, te dicen que se está incrementando en 25.000 soles, ¿no? Acá, por ejemplo, también la inversión a largo plazo, acá más bien ha disminuido, ¿bien? Por ejemplo, en propiedad, planta y equipo, ha habido un incremento, ¿no? Un incremento de 174.000 respecto al año anterior. Entonces, ¿esto qué cosa te puede decir? que la empresa se está expandiendo? Claro,
¿no es cierto? ¿Sí? Se entiende que ha habido una ampliación, ¿no? De repente en esta capacidad productiva, ¿no? O en general en el negocio, es por eso que se ha hecho una inversión, se entiende, en el crecimiento de propiedad, planta y equipo. Y se entiende que esto también debemos de verlo repercutido en el tema de ¿qué? De las utilidades, ¿no? Porque nadie hace una inversión esperando pues no ganar, ¿no? Entonces veamos, a ver, las utilidades cómo cambiaron, ¿no? Respecto a un año a otro. Generosamente. Sí, ¿verdad, no? Bien, entonces vemos que sí, pues, ¿no? Se ha tomado una decisión de inversión de un año a otro, justamente ¿para qué? Para poder incrementar, ¿no? Mira el rubro de utilidades, cómo se ha incrementado. Bien, ha habido resultados. Bien, a ver, continuamos. Ah, ya, este es igualito el análisis vertical, Pero en pero porcentajes. ahora estamos viendo un análisis vertical del estado de resultados, ¿no? Los otros estados financieros que habíamos visto en las diapositivas anteriores, simplemente era un análisis vertical y horizontal del estado de situación financiera. Bien, acá simplemente estamos viendo el del estado de resultados. Cuando tú haces un análisis vertical del estado de resultados, también igual vas a determinar qué porcentaje de representación, ¿sí? Tiene cada una de las partidas respecto a un monto base. Bien, y el monto base en este caso va a ser los ingresos. Bien, los ingresos. Ese va a ser tu 100% y a partir de ahí empiezas a determinar el porcentaje de representación de las demás partidas. Bien, entonces muchachos, por ejemplo, a partir de ahí tú puedes observar lo siguiente, ¿no? A ver, si vemos este análisis vertical, ¿sí? Si vemos este análisis vertical, te pregunto, ¿esta empresa es rentable? ¿Qué me dices? ¿Sí o no? ¿Sí, no? Es rentable porque tú de frente te vas a ver Utilidad utilidad, neta. ya sea utilidad del ejercicio o el último ramo, ¿no? Utilidad neta. Bien, mira, la utilidad neta representa el 28.4, ¿sí? Del total de los ingresos. Entonces, en verdad es una empresa que se podría decir que está bien, ¿no? Es rentable, ¿ok? Bastante sustancial. Y ahora, otro punto más que, por ejemplo, le está generando esa buena utilidad, ¿cuál crees que sea? ¿Hay una buena gestión de gastos? A ver, si tú ves los gastos, pero, por ejemplo, fijándote el porcentaje de 38.4, ese es el resultado de operación. Tendrías que ver el rubro, ¿no? Que realmente conforma cada uno de estos gastos, ¿no? Como es el tema del gasto administrativo o de ventas, ¿no? En ambos son más del 20%, más, ¿sí? 20%, ¿no? Y vemos que realmente esta empresa en el tema de gastos administrativos
como también el tema de gastos de venta, vemos que son en verdad relativamente bajos, ¿no es cierto? Relativamente bajos. A veces hay empresas en que la utilidad es mucho menor, ¿bien? E incluso, ¿no?, pueden llegar a pérdida. ¿Por qué? Porque estos rubros de gastos de administración y de ventas son sumamente elevados. Entonces, en esas situaciones se tiene pues que hacer ciertos ajustes, ¿no? A menos que de repente ese gasto en un determinado ejercicio está siendo bastante elevado, pero sabes que en un próximo ejercicio sí lo vas a recuperar o revertir la situación. Pero si esto es algo constante, ¿sí?, entonces ahí sí tienes que hacer un ajuste respecto a esos gastos que está incurriendo tu empresa, porque posiblemente muchos de ellos no sean necesarios. Bien. Ahora tenemos el análisis horizontal, ¿no? El análisis horizontal, nuevamente, información del año actual, del año anterior. Cuando hacemos este análisis horizontal, simplemente realizamos una diferencia, ¿no?, entre el importe actual menos el importe anterior, para que puedas tú determinar el incremento o la disminución que ha habido de año tras año. Bien. También lo puedes representar en porcentajes. Cuando tú lo representas en porcentajes, simplemente este monto de la que te ha salido, ya sea de incremento o disminución, lo divides entre el año base. Bien, nada más. ¿Ok? Y te sale el porcentaje. En este caso, estos porcentajes están redondeados a enteros completos. Bien, pero cuando tú hagas tus ejercicios, simplemente representa el porcentaje tal cual te sale con sus decimales y todo. Bien, entonces tú lo puedes presentar así, tanto en forma numérica, ¿sí?, como también su expresión en porcentajes. Bien, en el caso del horizontal. A ver, por ejemplo, nosotros vemos en el caso del análisis horizontal para esta empresa, el tema de, por ejemplo, anteriormente habíamos visto el incremento de la utilidad, ¿no es cierto? ¿No? El año anterior 51.000 soles, bien, este año 141.000. Bien, a ver, ¿dónde crees que está o dónde está justamente este incremento sustancial que ha habido en las utilidades? ¿Con qué se sustenta? A ver, si nosotros recordamos un poquito la información que habíamos visto en el estado financiero anterior, digamos el estado de situación financiera, recordamos que esta empresa de un año a otro había incrementado su capacidad productiva, es decir, el rubro de propiedad, planta y equipo, ¿verdad? Bien. Se entiende que si ha hecho eso es para generar, ¿no?, mayores ingresos, ¿bien? Y tú lo ves ahí en el estado de resultados, ¿no?, que sí, efectivamente, de un año a otro, sus ingresos prácticamente se han duplicado, ¿sí? Prácticamente se han duplicado. Y en el tema de los gastos y costo de ventas, obviamente también se ha incrementado, pero no ha sido pues un incremento abismal, ¿no es cierto? Bien, entonces efectivamente vemos de que en este caso, ¿no?, se ha tomado una decisión acertada, bien, una decisión acertada,
en realizar pues el incremento de la capacidad productiva o la adquisición de propiedad de planta y equipo para mejorar el rendimiento de la empresa. Bien, chicos, y acá simplemente tenemos un esquema que nos hace recordar la forma en que debemos de calcular, ¿no? Tanto el tema de los porcentajes, ¿bien? Para un análisis vertical y un análisis horizontal, ¿no? En el estado de situación financiera, si tú vas a realizar un análisis vertical del estado de situación financiera, simplemente tú tienes que determinar, ¿no?, el importe de representación que tiene cada una de las partidas respecto a un monto base. Tu monto base, ¿cuál va a ser? El total de tus activos. Bien, en el caso del estado de resultados, también al momento que tú quieras determinar el porcentaje de representación de cada una de las partidas respecto a este estado financiero, tu monto base, ¿cuál va a ser? El total de tus ingresos. Bien, y finalmente el análisis horizontal, sea del estado de situación financiera o del estado de resultados, simplemente consiste en que compares la información de un año a otro para que determines los aumentos o las disminuciones. Bien, nada más. Entonces, estas son las metodologías. Luego acá tenemos un pequeño casito práctico que básicamente es lo mismo que hemos visto en este momento. Bien, lo tengo ya calculado. A ver, acá tenemos un estado de situación financiera, ¿no? Ya sabemos cómo realizar, ¿no?, este análisis. Bien, entonces, ahora que tenemos acá toda la información, sobre todo, a ver, un poquito más acá. Un poquito. A ver, chicos, el análisis vertical, simplemente nosotros vamos a dividir, ¿ya? Nuevamente, por si acaso. Dividimos el monto de la partida que estamos aquí evaluando entre el total de los activos. Y esta división lo vamos a hacer así, en forma constante, ¿bien? Para poder determinar el porcentaje de representación. Realmente es una regla de 3, ¿verdad? En el tema del análisis horizontal, simplemente hacemos una diferencia, ¿sí? Monto actual menos el monto anterior y vemos si ha disminuido o si ha incrementado. Y para hallar el análisis horizontal expresándolo en porcentajes, simplemente el monto que te ha salido de aumento o disminución lo divides entre el monto base. Bien, es decir, entre el monto en este caso del año con el cual pues estás comparando. Bien, chicos, a ver, ahora sí, vean la información y a ver, ¿cuántos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. A ver, vean la información y cada uno de ustedes señálenme una conclusión que están observando respecto a esa información. Voy a mover el mouse para que se vea. Cualquier conclusión que ustedes estén observando respecto a esa información. A ver, primero de repente respecto al análisis vertical. Ahora quiero hacer una observación respecto al análisis horizontal, no hay problema. A ver chicos, ¿qué conclusiones pueden sacar de ahí?
ver, el total de sus activos aumentó. Ya, sí, ha aumentado, ¿no? En un análisis horizontal vemos que sí, efectivamente ha aumentado, pero ¿en qué se sustenta el aumento? Sus cuotas por cobrar, o sea, sus ingresos. A ver, en sus cuentas por cobrar, sí, en un análisis horizontal vemos que sí, efectivamente se está sustentando realmente en sus cuentas por cobrar. Sí, pero me parece que tiene demasiadas cuentas por cobrar y demasiadas existencias en base al efectivo y equivalente de efectivo que tiene. Ya, por ejemplo, ahí tiene cuentas por cobrar. En un análisis vertical vemos que las cuentas por cobrar, por ejemplo, representan el 56%, ¿no es cierto?, de sus Demasiado. activos. Bien, de sus activos en este caso totales, ¿verdad? Bien, entonces eso a ti te hace concluir de que esta empresa realiza una gran cantidad de ventas al crédito. Sí, demasiado. ¿Sí? 56%. Imagínate si estos clientes, ¿sí?, Fallan. digamos, ¿no?, un 20% nada más de tus clientes fallan en pagarte, o un 30%. Demasiado. Entonces ahí pondrías en riesgo, ¿no?, el tema de la capacidad de pago de la empresa, sobre todo en el caso pues de afrontar, ¿no?, deudas al corto plazo. Y ahora, a ver, veamos sus deudas a corto plazo. A ver, ¿qué tal? Profesora, pero sus Duplica. deudas a corto plazo son chiquitas, ¿no? Entonces como que por ahí lo maneja, ¿verdad? Bien, bien, entonces puede manejarlo, ¿ok? Listo, listo, perfecto. A ver, ¿qué más tienes ahí? Tiene préstamos. A ver, ¿qué otra conclusión podrías sacar de ahí? A ver, miren, ya los préstamos, ¿no? Por ejemplo, sí, efectivamente, entre un año a otro, ves que los préstamos se han incrementado sustancialmente, ¿no? Es más, si haces un análisis vertical, observas que el rubro de los préstamos, sobre todo, ¿no?, estas deudas a largo plazo, son las más representativas, ¿no?, dentro del endeudamiento. Bien, pero, por ejemplo, cuando tú revisas el rubro de las utilidades, tú ves que las utilidades, por ejemplo, se han incrementado también sustancialmente de un año a otro, ¿verdad? Y tú dirías, de repente se puede haber dado por un incremento en la capacidad productiva, pero cuando observas la cuenta 33, no se ha dado eso, ¿sí? ¿No? La cuenta 33, claro, tiene una variación, pero es mínima, ¿bien? Entonces, ¿qué cosa te puede hacer pensar el tema de estos préstamos, ¿no? Que la empresa se ha endeudado
¿sí? Se ha endeudado de repente para financiar ciertos gastos, ¿sí? Que le ha generado un monto sustancial de ingresos. Bien, entonces, por ejemplo, no podemos decir acá que ha habido una inversión en propiedad, planta y equipo, pero sí esto te puede dar, o te puede, en este caso, dar un indicio de que la empresa efectivamente se ha endeudado de un año a otro sustancialmente porque ese dinero lo ha utilizado en ciertos gastos que finalmente le han generado beneficios. Bien, de repente ha realizado, digamos, ¿no? un gasto sustancial, ¿no? En la promoción de sus productos, ¿no? Gastos de publicidad, ¿no? Y que finalmente se han visto reflejados en el incremento de sus ingresos y por lo tanto también de sus utilidades. Bien, listo. A ver, les pregunto, si estuviéramos nosotros evaluando, por ejemplo, el tema de la solvencia de la empresa, ¿qué me podrías decir? No había visto bien que había La solvencia. A ver, ¿qué me dices? A ver, muchachos, ¿qué conclusión pueden sacar de ahí? ¿Puede pagar o no puede pagar? De la solvencia o de la liquidez también me puede traer una conclusión. A ver. A ver, muchachos.
empresa tiene liquidez y solvencia? ¿Sí o no? Sí, ¿no? Sí, sí. Bien, ya hemos visto que el tema de la liquidez, ¿no?, tiene que ver con esta generación de efectivo en el corto plazo para que pueda responder también sus deudas en el corto plazo. Entonces, nosotros al ver solamente el tema del activo corriente, vemos que esta empresa sí tiene toda la capacidad de poder responder sus deudas, bien, en el corto plazo, ¿no? El tema de la solvencia también, porque finalmente también observas que solamente con su activo corriente, el cual representa el 92%, también puede afrontar incluso hasta sus deudas a largo plazo. Bien, bien, muchachos, entonces sí, es una empresa que a la vez tanto que genera liquidez como también es una empresa solvente. Bien, listo, listo, muchachos. Entonces a esto se refiere este análisis financiero. Bien, hasta ahí, ¿todo bien? ¿Todo claro? ¿Sí? Listo, perfecto. Entonces vemos que no solamente en el caso del estado financiero es plasmar la información y todo queda ahí, sino que revisarla, ¿no es cierto? Revisarla para así poder tomar decisiones. ¿Okay? Entonces voy a guardar esto y ahora les dejo una pequeña actividad. Si desean pueden salir un ratito mientras subo el archivo, ¿ya? Porque he hecho unas modificaciones. Por culpa de Beto, voy a comprar los parques.